Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, el jueves 16 de julio de 2015. Yo soy Alonso Escobar, y Día de la Virgen del Carmen, me dicen por acá. Yo soy Alonso Escobar y este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. En la tarde de hoy tenemos el tema vamos a explicar sobre las generalidades del Plan Nacional contra la Hepatitis del periodo 2014-2017 y como facilitadora va a estar la enfermera Marta Cecilia Charria Quintero. Ella es asesora de las ITS perinatales en la Secretaría de Salud de Medellín. Va a explicar el tema más o menos durante unos 60 minutos. Si ustedes tienen preguntas relacionadas con el tema, por favor tome atenta nota de esas preguntas, porque luego vamos a abrir un espacio, finalizar la explicación, vamos a abrir un espacio de preguntas. Esas preguntas ustedes las pueden hacer en el área del chat. Es la única forma de interactuar ustedes con nosotros. El audio siempre va a estar en nuestro poder. Y estamos grabando la teleconferencia porque hay personas que de pronto no se pueden conectar en este horario o de pronto no se pudieron conectar fácilmente al salón electrónico. No es más, entonces los dejo con Marta Cecilia. Marta Cecilia, bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Gracias por aceptar la invitación de la Secretaría de Salud de Medellín para dar continuidad a los temas propuestos en el taller de vigilancia epidemiológica, información para la acción. Ya les digo, Alonso, mi nombre es Marta Cecilia Chavarría. Hoy vamos a mirar las generalidades del Plan Nacional contra las hepatitis virales propuesta en el país para el periodo 2014-2017. Este plan está conformado por un comité técnico cuyos integrantes pertenecen al Ministerio de Salud y Protección Social. Hay representación de la OEPS en Colombia y el Instituto Nacional de Salud. ¿Por qué surge la necesidad de crear un plan nacional contra las hepatitis virales? Esta necesidad surge porque sabemos que las hepatitis virales son un grupo de enfermedades infecciosas que afectan a muchas personas en el mundo entero. Causan hepatopatías graves, tanto agudas como crónicas, produce la muerte más o menos de 1.400.000 personas al año. En el mundo, 1 de cada 12 personas está infectada con la hepatitis B, está crónicamente infectada pero desconoce que está infectada. Además, hay un gran desconocimiento acerca de lo que son las vías de transmisión de la hepatitis, la manera de prevenir la hepatitis, y esto no se da solamente en la comunidad en general, sino también en nosotros, los prestadores de los servicios de salud. Es por lo tanto necesario haber hecho el diseño de este plan y su implementación teniendo en cuenta la magnitud del problema de las hepatitis, porque ustedes saben que muchas veces las hepatitis son infecciones asintomáticas, tienen manifestaciones clínicas, digamos, muy similares a otras enfermedades, por lo tanto pueden pasar desapercibidas. Por ser asintomáticas, la mayoría de los pacientes consultan cuando ya están en etapas avanzadas de la infección, ya tienen un cáncer de hígado, ya tienen una cirrosis hepática, y por lo tanto es muy importante empezar entonces a fortalecer esta vigilancia y las acciones de prevención de la infección. Miremos entonces a continuación. Ay, Alonso, esto no me pasa. Perdón, un momento. Es que yo me estaba... Bueno, listo.
Este plan surge como una respuesta del país a los mandatos de la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional y en la región de Latinoamérica y el Caribe, donde, como ya les dije, era necesario empezar a intervenir estas infecciones. Por lo tanto, en mayo del año 2010, en la 63ª Asamblea Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Mundial contra las Hepatitis Virales adoptó la resolución WHA 6318, por sus siglas en inglés, para despertar la conciencia sobre las hepatitis virales y pedir una acción inmediata para su prevención, para su control y además usando un enfoque integrado. Se designa entonces el 28 de julio como el Día Mundial contra las Hepatitis Virales. El primer Día Mundial que se celebró contra las hepatitis virales fue en el año 2011. Estuvo enfocado a hacer actividades de concientización, de difusión, prevención y de educación, tanto a la comunidad en general como al personal de salud y a diferentes estamentos que tienen que ver con el control de la infección. El Ministerio de Salud incluyó entonces en el convenio 310 en el año 2013, celebrado con la Organización Panamericana de la Salud, la adaptación y la validación de este plan regional de las hepatitis a las necesidades del país y propuso el plan para el periodo 2014-2017. Este plan tiene entonces unos objetivos generales. Tenemos que el plan tiene como objetivo reducir la morbilidad y la mortalidad por hepatitis virales, cirrosis y carcinoma hepatocelular derivados de la infección crónica por hepatitis mediante la implementación de estrategias de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico oportuno, muy importante el diagnóstico oportuno, y la atención integral a las personas infectadas, porque muchas veces el paciente solamente llega hasta la tamización, pero realmente no tiene la oportunidad de que su diagnóstico se confirme porque existen muchas barreras del sistema que permitan que el paciente acceda a una confirmación de su diagnóstico. Este plan propone 6 ejes de trabajo, los cuales son: como primer eje tenemos la promoción de la salud, el segundo eje es la prevención y control de la transmisión, el tercero está enfocado al diagnóstico y tratamiento integral, el cuarto a la gestión del conocimiento, el quinto al fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales y el sexto al monitoreo y a la evaluación. Más adelante vamos a mirar qué propone el plan en cada uno de estos ejes. Cada uno de estos ejes tiene unos objetivos, unos resultados esperados, tiene unos indicadores, tiene unas metas propuestas para el año 2017, unas estrategias, acciones generales y responsables. Hoy nos vamos a enfocar en los objetivos, en las metas y en las estrategias que propone el plan en cada uno de sus ejes de trabajo. Tenemos también una gran dificultad para el desarrollo del plan y es que no tenemos líneas de base. Realmente hay mucha desinformación en lo que tiene que ver con las hepatitis. No hay datos estadísticos, no hay estudios, no hay históricos que nos permitan establecer una línea de base para definir cómo se van a desarrollar o a cumplir cada una de las metas propuestas. Es importante también que tengamos en cuenta la situación, antes de empezar a hablar de cada uno de los ejes del plan, tener en cuenta la situación de las hepatitis virales. Las hepatitis virales causan 1.400.000 muertes al año a nivel mundial. De estas, 700.000 se deben a la hepatitis B y cerca de 500.000 a la hepatitis C. El problema es que tanto el virus de la hepatitis B como la hepatitis C
causan infecciones crónicas, causan cirrosis y cáncer de hígado. Eso hace que el 78% de los casos de cáncer de hígado y el 57% de los casos de cirrosis causados por las infecciones crónicas producidas por estos virus, tanto por el virus de la hepatitis B como de la hepatitis C. Las hepatitis que existen o son causantes de infección en el hígado tenemos el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis E, el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C y de la hepatitis D. Todos tienen afinidad por el tejido hepático. Como les dije antes, la Organización Mundial de la Salud considera la epidemia de la hepatitis como una epidemia silenciosa, porque muchas personas están infectadas y desconocen que lo están. Particularmente la gestación es una oportunidad diagnóstica que se tiene. Con respecto al virus de la hepatitis A, 400.000 casos ocurren cada año a nivel del mundo. Con respecto al virus de la hepatitis B, en el año 2005 causó 3.4 millones de casos sintomáticos y 70.000 muertes. El virus de la hepatitis B, en este momento se estima que hay 2.000 millones de personas infectadas. De estas, 350.000 tienen hepatitis crónica y entre 500.000 y 700.000 mueren anualmente. Con respecto al virus de la hepatitis C, 130 a 170 millones de personas son crónicos para hepatitis C y más de 350.000 personas mueren anualmente. El virus de la hepatitis B, que todos sabemos que para poderse desarrollar necesita el virus de la hepatitis B, afecta entre 15 y 20 millones de los infectados crónicos con el virus de la hepatitis B. Esto es para que entendamos la magnitud del problema de las hepatitis a nivel del mundo. Es también muy importante que nosotros conozcamos las vías de transmisión de cada una de las hepatitis virales. En la medida que conozcamos las vías de transmisión, vamos a enfocar las acciones tendientes a evitar la presencia de infección, teniendo pues en cuenta hacia dónde tenemos que enfocar las acciones para evitar que ocurran. El virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E son dos virus que comparten las mismas vías de transmisión. El principal mecanismo de transmisión del virus de la hepatitis A es la transmisión fecal oral. Se transmite a través de agua, de alimentos contaminados, manos u objetos contaminados con el virus que entran en contacto con la boca. Por lo tanto, tanto el virus de la hepatitis A como el virus de la hepatitis C se desarrollan principalmente en regiones en países subdesarrollados, donde las condiciones sanitarias son deficientes. El virus de la hepatitis E se transmite por la vía fecal oral, particularmente mediante el consumo de aguas contaminadas, y se estima que en la actualidad es la causa más frecuente de hepatitis aguda e ictérica en todo el mundo. El virus de la hepatitis A nivel de nuestro país, podemos considerar que su endemicidad es intermedia. Aproximadamente el 50% de la población mayor de 15 años ha estado expuesta al virus. El virus de la hepatitis A y la hepatitis C son virus que se curan espontáneamente, no se cronifican. Una vez se adquiere la infección, no se vuelve a producir, da inmunidad para toda la vida. Sin embargo, teniendo en cuenta los mecanismos de transmisión del virus de la hepatitis B y la hepatitis C, pues
Estos son virus que tienden a cronificarse, son virus que producen daño hepático en el tiempo, cirrosis, cáncer de hígado, insuficiencia hepática. El mecanismo de transmisión del virus de la hepatitis B es la vía perinatal, que es cuando la madre transmite la infección a su hijo, la vía parenteral a través de inyecciones, jeringas contaminadas, la vía sexual, la horizontal, que es la que se da entre convivientes, pero estas vías de transmisión para que se puedan dar depende de la prevalencia del antígeno de superficie en cada región. Más adelante vamos a hacer un poco de énfasis en lo que es la prevalencia de la hepatitis B con respecto a los mecanismos de transmisión. El virus de la hepatitis C se transmite a través de la sangre. Las causas de infección más comunes del virus de la hepatitis C son las prácticas de inyecciones poco seguras, la esterilización inapropiada de equipos médicos en algunos entornos y el uso de sangre y productos sanguíneos que no se hayan analizado. Estas dos hepatitis entonces son las que tienen la mayor carga de enfermedad a nivel del mundo, son las que generan mayores costos tanto para el sistema de salud como para los pacientes, dada su cronicidad y el desconocimiento de la población de estar infectada con el virus y además, como les decía, son infecciones asintomáticas. El virus de la hepatitis D se transmite por la vía parenteral, por contacto con secreciones o sangre, afecta a las personas portadoras del virus de la hepatitis B. Aquí estaríamos hablando de una superinfección o se puede transmitir simultáneamente, lo que correspondería a una coinfección. Ahora sí miremos entonces lo que son los ejes del plan contra las hepatitis virales. Vamos a mirar cada uno de los ejes del plan. Nos vamos a enfocar en lo que son los objetivos del plan y las estrategias del plan. Bueno, el primer eje es la promoción de la salud. El objetivo de este eje es promover prácticas y entornos saludables que contribuyan a la reducción de la morbilidad por hepatitis virales. ¿Qué estrategias pretende este objetivo? Educación y movilización social en torno a las hepatitis virales. Realizar actividades de información, educación y comunicación a la comunidad, donde se les explique las medidas preventivas para evitar adquirir los diferentes tipos de hepatitis. Explicar la importancia del lavado de manos, especialmente en poblaciones vulnerables, una adecuada eliminación de excretas, una adecuada manipulación de alimentos, el no consumo de aguas contaminadas para evitar la ocurrencia de estas infecciones. Como otras estrategias tenemos la generación de entornos saludables, enfocado a agua potable, inocuidad de alimentos y medidas de bioseguridad. El otro eje supremamente importante, y es quizás tal vez en el que más hemos trabajado a nivel del país, es el de la prevención y el control de la transmisión. Evitar la transmisión perinatal, evitar la transmisión de las hepatitis por las diferentes vías. Recordemos, muy importante, con hepatitis B, la principal medida universal es la vacunación. Como objetivo tenemos reducir la transmisión materno-infantil de la infección por el virus de la hepatitis B. Como estrategia, se debe fortalecer la atención integral de la gestante y el recién nacido. Aplicar
las guías y protocolos vigentes en hepatitis, las recomendaciones de las guías de control prenatal, las recomendaciones del protocolo de hepatitis B y del PAI en lo referente a la vacunación con vacuna antihepatitis B a los recién nacidos antes de 12 horas. Es importante hacer claridad acá que el país como tal no tiene una guía de hepatitis, pero sí tenemos un protocolo que nos da las directrices para hacer la tamización en la gestante y el manejo del recién nacido expuesto. Garantizar coberturas de vacunación contra hepatitis A y B en las poblaciones priorizadas. Las poblaciones priorizadas serían los menores de 6 años, los hombres que tienen sexo con hombres, las poblaciones privadas de la libertad y los usuarios de drogas intravenosas. Digamos que en este aspecto, aquí lo que se tiene más fortalecido es la vacunación en menores de 6 años con las vacunas antihepatitis A y B, las actividades que se hacen con población privada de la libertad y con usuarios de drogas intravenosas en algunas regiones del país. Otro aspecto importante en la prevención y control de la transmisión, como objetivo está intervenir los factores de riesgo para la transmisión de las hepatitis virales en las poblaciones claves. ¿Cuáles son entonces las estrategias en las poblaciones claves? Sabemos que las poblaciones claves son cierto grupo de personas que pueden tener más riesgo de adquirir la infección dadas algunas características especiales, como los trabajadores de la salud en algunos ámbitos de trabajo, como sería las personas que trabajan en los servicios de urgencia, las personas que trabajan en los servicios de odontología, las personas que trabajan en los servicios de patología. Aquí estarían también, tenemos que tener en cuenta todas las poblaciones, los usuarios de drogas intravenosas, los hombres que tienen sexo con hombres, las personas que tienen múltiples parejas sexuales, las personas más vulnerables en cuanto a condiciones de saneamiento ambiental. Como estrategias tenemos la implementación de acciones de mitigación del daño en usuarios de drogas, normas para la reducción del daño, información, educación y comunicación a este grupo de personas, la compra de insumos, garantizándole a los usuarios de drogas intravenosas el suministro de sus insumos para la aplicación segura de la droga que vayan a consumir, lo cual digamos que a nivel del país apenas está empezando a implementarse en ciudades como Cali y Pereira. Atención integral a las víctimas de violencia sexual. Acordémonos acá, muy importante, el modelo y protocolo de atención de víctimas de violencia que está determinado en la resolución 459 de 2012, donde lo que se pretende es garantizarle a las personas víctimas de violencia sexual tanto la vacuna contra la hepatitis B como la inmunoglobulina. Intervenir los factores de riesgo ocupacionales para infección por el virus de la hepatitis B. Aquí básicamente esto está enfocado a trabajadores de la salud, cumplir con las normas de bioseguridad, la vacunación, que sabemos que a través de la administradora de riesgos laborales los trabajadores de la salud deben estar vacunados contra la hepatitis B, y los protocolos que existen posexposición. Tenemos otro objetivo que es garantizar el acceso a sangre segura. Como estrategias está la aplicación de lineamientos para asegurar la calidad y el uso racional de la sangre. Tenemos entonces que se debe hacer reporte de los casos que vayan a ser donantes de sangre
y resulten positivos ante las pruebas de tamización, que esto sabemos que está normatizado en nuestro país a través de la circular 0082 de 2011. Tenemos que tener en cuenta también esta circular 082 de 2011 es la que manda que los bancos de sangre, cuando encuentren una persona positiva para las pruebas de tamización, tanto para VIH, hepatitis B, sífilis, deben hacer la confirmación del diagnóstico, el reporte del caso, la información al paciente y el direccionamiento del paciente a su respectiva aseguradora para asegurar el tratamiento y la continuación del manejo del caso. Recordemos también que lo que tiene que ver con donación de sangre, la donación de sangre debe ser voluntaria, debe ser un acto no remunerado, supremamente importante este NAD que tiene que ver con la prueba de ácidos nucleicos que se le debe hacer a todas las pruebas de que se vayan a transfundir, porque esta prueba de ácidos nucleicos permite reducir el riesgo de hacer una transfusión cuando de pronto las pruebas nos dan negativas porque el virus esté en un periodo de ventana serológica. A través de esta prueba podemos disminuir ese riesgo y asegurar una sangre segura y hacer un seguimiento a los pacientes transfundidos. El otro objetivo es asegurar el tamizaje de hepatitis B y C en todos los donantes de órganos, tamizaje de órganos y tejidos que se vayan a trasplantar. El otro eje es el diagnóstico y la atención integral. Aquí tenemos como objetivo garantizar el diagnóstico oportuno por laboratorio de las diferentes hepatitis virales en todo el territorio nacional. ¿Qué tenemos como estrategias? Fortalecimiento de las capacidades de la Red Nacional de Laboratorios en relación al diagnóstico de las hepatitis virales, tener un censo de los laboratorios existentes, hacer validación de las pruebas de las cuales dispongan los laboratorios, que sean pruebas de buena calidad, de buena sensibilidad y especificidad, y hacer el control de calidad a estos laboratorios. Particularmente en nuestra ciudad de Medellín y en nuestro departamento contamos con el Laboratorio Departamental de Salud Pública, que es el que se encarga entonces de hacer esta verificación en los diferentes laboratorios de la ciudad. Realizar búsqueda activa de hepatitis B y C en poblaciones claves. Todos los pacientes de VIH deben ser estudiados para hepatitis B y C. Los pacientes que tengan cáncer, que estén inmunosuprimidos, que se vayan a someter a trasplantes o que tengan enfermedades autoinmunes. Y deben existir redes de atención para el diagnóstico oportuno de las hepatitis virales. Realmente no existen redes de atención. Ustedes saben lo difícil que es muchas veces lograr un diagnóstico oportuno de hepatitis B, porque realmente no se tiene muy claro a dónde direccionar el paciente para el respectivo estudio. Garantizar la calidad de la atención integral e integrada a las personas con diagnóstico de hepatitis B. ¿Qué estrategias formula el plan? Fortalecer las capacidades y las competencias del talento humano en salud para el diagnóstico de atención integral de las personas con hepatitis virales. Como ya les dije, en nuestro país no existe una guía de manejo de las hepatitis virales. Hay desconocimiento del personal de salud acerca del diagnóstico, el manejo y la educación que se debe impartir a los pacientes acerca de las hepatitis virales. Otra estrategia es la gestión institucional para garantizar la calidad de la atención integral e integrada de las personas con hepatitis virales, identificar las barreras que existen. La
incluir dentro del POS algunos medicamentos necesarios para el tratamiento de las hepatitis y que no están incluidos, por lo tanto el tratamiento se hace tan costoso y todos los pacientes no tienen la oportunidad de acceder a ellos, y las medidas de bioseguridad. Otra estrategia es el desarrollo de acciones de protección social y reducción de la vulnerabilidad dirigida a las personas con hepatitis virales. Hay que hacer coordinación con otros sectores para poder garantizar un manejo y una atención integral a las personas infectadas, elaborar un manual acerca del cuidado de sí mismo cuando se convive con el virus de la hepatitis B. El cuarto eje es la gestión del conocimiento. Aquí ustedes saben con respecto a esto que tenemos unas fichas de notificación de hepatitis, que son unas fichas que debemos diligenciar adecuadamente, hacer una clasificación de la hepatitis en el sistema de vigilancia epidemiológica. Sí vigila, para poder tener claro en qué fases están diagnosticando los pacientes, qué tipos de hepatitis están afectando la comunidad y poder establecer así medidas preventivas. Debemos generar, como objetivo, tenemos generar, consolidar y disponer de información relacionada con la situación de las hepatitis virales en el país para identificar brechas, formular estrategias y hacer seguimiento y evaluación de los programas, estrategias y acciones en hepatitis virales. Como estrategias está fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública, divulgar los protocolos de vigilancia, establecer las medidas de vigilancia de aguas, tener mapas de riesgo, triangulación, está el fomento y desarrollo del proceso de investigación en hepatitis virales, realizar estudios de segunda generación, transferencia de apropiación del conocimiento a todos los actores del sistema general de seguridad social en salud, crear un observatorio y hacer difusión de los resultados. Como quinto eje tenemos las capacidades de las entidades territoriales, donde el objetivo es fortalecer las capacidades de las entidades territoriales para que puedan implementar y puedan hacer un seguimiento del Plan Nacional de Control de las Hepatitis. Como estrategias está el fortalecimiento institucional y del talento humano. Por lo tanto, es importante hacer asesoría y asistencia técnica al personal de salud. Es responsabilidad de las EPS hacer la asesoría y la asistencia técnica a su personal, responsabilidad del ente departamental hacer asesoría y asistencia técnica, incluir dentro de los planes operativos anuales acciones encaminadas a fortalecer el plan y hacer también capacitación a la comunidad con respecto al tema de las hepatitis. Se debe hacer coordinación interprogramática, intersectorial y transsectorial para poder afrontar el problema de las hepatitis virales. Hay que trabajar conjuntamente los servicios de salud sexual y reproductiva, el PAI, los bancos de sangre, las administradoras de riesgos profesionales y la sociedad civil. ¿Para qué? Para que estemos todos en capacidad de enfrentar el problema, de poder, según las necesidades encontradas, formular estrategias que sean efectivas para hacer frente a las infecciones. Como sexto eje tenemos el monitoreo y la evaluación, cuyo objetivo es monitorear y evaluar los resultados de la implementación del Plan Nacional. Para la evaluación, para monitorear y evaluar los resultados del plan, se debe conformar un grupo que haga esta medición y esta evaluación. Inicialmente, pues, esto se hará desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Tenemos como estrategia seguimiento a la implementación del Plan Nacional, hacer un seguimiento a los indicadores, crear un comité de seguimiento
y hacer evaluaciones de medio término. Como les digo, este seguimiento inicialmente se hará desde el Ministerio de Salud y Protección Social, porque el plan apenas está empezando a implementarse y a difundirse a nivel de todo el territorio nacional. Ahora vamos a mirar las metas que tiene propuestas el plan según cada eje. Con respecto a la promoción de la salud, tenemos que todas estas metas están encaminadas al cumplimiento para el año 2017. El Plan Decenal de Salud Pública establece que a 2015 se habrá diseñado y estará en desarrollo el programa orientado al suministro de agua apta para el consumo humano en el 100% de la población. Aquí entonces estamos estableciendo medidas para evitar la ocurrencia o para controlar la hepatitis A y E a nivel del territorio. A 2021 se tendrá una cobertura del servicio de acueducto o soluciones alternativas del 99% en áreas urbanas y el 83% en áreas rurales. Pues todos escuchamos en las noticias las dificultades que hay para el acceso de agua potable en muchas regiones del territorio colombiano, lo cual nos hace pensar que el cumplimiento de esta meta será bastante difícil, aunque de todas maneras a nivel de país lo que es la hepatitis A ha tenido una disminución importante. Por ejemplo, en el año 2008 teníamos una incidencia de 20 casos por 100.000 habitantes. Para el año 2012 tenemos una incidencia de 11 casos por 100.000 habitantes. Otra meta para el 2017 está enfocada a que el 95% de las gestantes que acuden a control prenatal sean tamizadas para hepatitis B. Particularmente en la ciudad de Medellín, el cumplimiento de esta meta no es difícil. Se cumple con la meta porque hay más facilidades para acceder al tamizaje. Sin embargo, en muchas regiones del departamento de Antioquia, los hospitales no cuentan con el medio diagnóstico para realizar la prueba, o la aseguradora no la autoriza, porque sabemos que el antígeno de superficie es un marcador de segundo nivel, lo que dificulta entonces muchas veces que la gestante pueda acceder a una tamización oportuna. El 95% de los recién nacidos vivos expuestos a hepatitis B reciben profilaxis oportuna y completa dentro de las primeras 12 horas de vida con vacuna y gamaglobulina antihepatitis B. En la ciudad de Medellín, el 100% de las clínicas que atienden partos disponen de la inmunoglobulina antihepatitis B para estos recién nacidos y disponen pues de la vacuna, lo que garantiza que todos los niños expuestos estén recibiendo la profilaxis indicada. Otra meta es que el 95% de los menores de 6 años reciban el esquema completo de vacunación contra la hepatitis B y una dosis de hepatitis A. Sabemos que la vacuna contra la hepatitis B está incluida en el país desde el año 93 y la vacuna contra la hepatitis A desde el año 2012 para todos los nacidos a partir del 1 de diciembre del año 2012. 50% de las poblaciones claves priorizadas reciben el esquema completo contra hepatitis B. Usuarios de drogas intravenosas, hombres que tienen sexo con hombres, las poblaciones privadas de la libertad, los homos y heterosexuales que tengan varias parejas sexuales. El 60% de las víctimas de violencia sexual que consultaron dentro de las primeras 72 horas del evento recibieron profilaxis oportuna y completa para hepatitis B. Vacuna y gamaglobulina antihepatitis B, como se los decía ahorita, reglamentada en la resolución 459 del 2012 y reforzada además en la circular 031 de 2014,
que es la que nos da los lineamientos para garantizar la vacuna contra la hepatitis B a las víctimas de violencia sexual. Lo que les decía ahorita es que realmente no se tiene una línea de base, no sabemos de qué meta partimos para poder formular una meta para 2017, lo que hace un poco más complicado el cumplimiento. El 75% de las personas con exposición ocupacional a las infecciones por hepatitis B cuentan con el esquema completo de vacunación contra la hepatitis B. Con respecto al diagnóstico y a la atención integral de las hepatitis virales, tenemos como meta que en cada entidad territorial se cuente por lo menos con un laboratorio para la realización de pruebas diagnósticas. 50% de las personas con sospecha de hepatitis viral cuenten con pruebas presuntivas de hepatitis A y B dentro de las primeras 24 horas de consulta. Lo que no siempre es fácil, como les decía ahorita, las hepatitis virales cuando son sintomáticas producen sintomatología muy similar a otras infecciones, náuseas, vómitos, malestar general, fiebre, dolores articulares, ictericia, heces blanquecinas. Entonces muchas veces no se piensa en una hepatitis o no se indagan por los factores de riesgo en el paciente y por lo tanto no se hace la tamización. Por lo menos el 50% de las personas con diagnóstico de hepatitis B o C crónica reciben tratamiento y seguimiento acorde a las guías de manejo clínico vigentes. Volvemos a lo mismo. En nuestro país no hay una guía de manejo clínico. Tenemos que apoyarnos en recomendaciones internacionales, en las recomendaciones que nos da el CDC de Atlanta y en otras guías existentes. Por eso el tratamiento y seguimiento de los pacientes con hepatitis B y C se ha dejado exclusivamente a los especialistas porque otro tipo de profesionales realmente no tienen mucho conocimiento. Vamos a mirar los avances y los desafíos en el abordaje de estas hepatitis, cuáles son los retos que tenemos, qué se está haciendo para intervenir las hepatitis virales en el país y poder pues como dar cumplimiento a estas metas. Tenemos que, pues pese a las actividades que se hayan venido desarrollando a nivel de salud pública para controlar las hepatitis B, C y D, no han sido integrales ni han sido integradas, tampoco han sido suficientes. Esto se evidencia porque existe una falta de información, como les decía, tanto a nivel nacional como territorial, sobre el comportamiento de estas hepatitis, porque realmente no se tiene mucho conocimiento de los grupos de damas afectados, no se tiene mucho conocimiento de los estadios en que se están, digamos, diagnosticando los pacientes, porque no siempre se hacen los ajustes en el Civigila cuando se hace la notificación de casos. A nivel de hepatitis A, el trabajo no es integrado porque falta todavía muchas actividades de saneamiento ambiental enfocadas, digamos, a disminuir el riesgo. Hay muchas regiones del territorio del país que carecen de agua potable, carecen de medidas sanitarias para una adecuada eliminación de excretas, y como no se tienen información, entonces es necesario pues que empecemos a fortalecernos. Miremos qué intervenciones se han hecho para prevenir las hepatitis virales en el país.
Como les comentaba ahorita, a partir del año 93 se incluyó la vacuna contra la hepatitis B en el PAI para menores de 5 años. El esquema completo, la dosis de recién nacido, 2, 4 y 6 meses. En el año 2012 se incluye la vacuna contra la hepatitis A para los menores de 1 año. Se realizan campañas de vacunación contra hepatitis B en población carcelaria. La normatividad colombiana exige que los trabajadores de la salud estén vacunados contra la hepatitis B. El modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual contempla la vacunación contra hepatitis B y la aplicación de la gamaglobulina antihepatitis B a todas las víctimas de violencia sexual. Aquí estamos interviniendo la presencia de hepatitis B. Tamizaje para hepatitis B y C a todas las unidades de sangre y en caso de reactividad realizar la confirmación del caso como parte de la estrategia para asegurar componentes sanguíneos seguros y derivar los donantes positivos a los servicios de salud. Que esto se hace a través de la circular 082 de 2011. Con respecto al diagnóstico y la atención integral de las víctimas de hepatitis virales, en el 2001 se incluyeron en los protocolos de atención de gestantes el tamizaje para hepatitis B y para personas que conviven con el virus del VIH. La Guía Nacional de Atención Integral de VIH-Sida del 2006 y la guía actual contempla la realización de anticuerpos para hepatitis B y C a las personas que viven con el virus, que consumen sustancias psicoactivas y que han tenido transfusiones previas a 1993 o tienen transaminasas elevadas. Y la serología para hepatitis B a las personas con VIH que además tienen hepatitis B o C. Las pruebas diagnósticas de hepatitis A, B y C se encuentran incluidas en el Plan Obligatorio de Salud. Estas pruebas, según el Acuerdo 029 de 2011, ahí podemos revisar y están dependiendo de las pruebas a qué nivel pertenecen. Les cuento, sin embargo, que las pruebas de tamización para hepatitis B, el antígeno de superficie es de segundo nivel. Este antígeno de superficie, los marcadores complementarios, el core IgM, el core total, los anticuerpos de superficie, anticuerpos contra el antígeno E, son de primer nivel. El POS incluye el interferón pegilado, alfa-2B y alfa-2A, la ribavirina y el inhibidor NS3 para el tratamiento de la hepatitis B, y el telofovir y la lamivudina para el manejo de las personas que están coinfectadas con VIH. Como retos para la implementación y el cumplimiento del Plan Nacional, tenemos los siguientes a nivel de país. Hay poca sensibilización a nivel comunitario con respecto a las hepatitis virales y sus estrategias de prevención. Ya lo he mencionado mucho, la comunidad en general tiene un gran desconocimiento acerca de los mecanismos de transmisión y prevención de todas las hepatitis. Trabajo intersectorial para asegurar acceso a agua potable, manipulación adecuada de animales y alimentos, disposición de residuos para prevenir la hepatitis A y la E. Como barreras para el diagnóstico y la atención integral de las hepatitis virales a nivel de país. La hepatitis B y C son asintomáticas. El paciente consulta en estadios de cáncer o de cirrosis. Las pruebas hepáticas están disponibles en el POS, pero muchas veces los profesionales de la salud carecen de entrenamiento para su interpretación. Estas barreras de las que yo les estoy hablando, estos retos y estas medidas de diagnóstico y avances están en el plan y ustedes pueden leer el plan y darse cuenta de cada una de estas medidas aquí expuestas. Se requieren pruebas moleculares para determinar el tratamiento más adecuado para la hepatitis C.
acorde al genotipo que tenga el paciente, las cuales no se encuentran disponibles en todas las entidades territoriales. Falta disponibilidad para realizar biopsia hepática, equipos y personal entrenado suficiente, que son importantes para tomar decisiones con respecto al tratamiento. Otra barrera importante es que no hay guías de atención de hepatitis virales que orienten a los profesionales de la salud y a los pacientes. Hay insuficientes especialistas en hepatología, gastroenterología e infectología. Los medicamentos son costosos, no se encuentran aún dentro del POS, lo que limita el acceso a las terapias. Son pocas las organizaciones de la sociedad civil que conocen y trabajan en pro de la atención de las personas con hepatitis virales. Además, no existe abogacía para el acceso de los pacientes a los tratamientos, como existe, por ejemplo, con VIH. Sabemos que con VIH hay grupos de pacientes que hacen abogacía por sus compañeros, hay sociedades de pacientes con VIH, hay una cantidad de grupos positivos por la vida, cuidando mi vida, en fin, que están todos unidos en torno, digamos, a reclamar y hacer valer sus derechos, no solamente para el tratamiento, sino para evitar la discriminación, el estigma. Hay programas de VIH, lo que no existe con hepatitis B. Con hepatitis B hay un problema muy grande y es el fraccionamiento en la atención de los pacientes. En el primer nivel lo diagnostico, luego lo remito a un especialista, luego el paciente salta a otro, finalmente nunca hay una contrarreferencia, no se sabe en qué terminó el caso, no se sabe si hubo o no hubo un seguimiento adecuado. Con respecto a la gestión del conocimiento, no se cuentan con líneas de base para el seguimiento de los resultados de las intervenciones en hepatitis virales, especialmente en cuanto a conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con las hepatitis. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud para cumplir con el Plan Nacional? Luego de la implementación del plan, tanto el Ministerio como el Instituto han desarrollado las siguientes acciones: difusión del plan con todas las entidades territoriales, conformación de un Comité Nacional del Seguimiento del Plan de Control de las Hepatitis. Se está desarrollando un proyecto de minería de datos en hepatitis B y C. Se espera que estos resultados estén a finales de agosto del 2015. Se propone para el mes de agosto hacer un taller de capacitación en diagnóstico de hepatitis a cargo del Instituto Nacional de Salud. Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública de las hepatitis virales a través de lo que son las asistencias técnicas que hace el Instituto Nacional de Salud, que no sé si ustedes se han enterado que el Instituto Nacional de Salud propuso una serie de capacitaciones en los meses de junio, julio y agosto para todo el país y fueron desarrolladas en diferentes regiones. La capacitación para el departamento de Antioquia se propuso desarrollarla en la ciudad de Manizales. Hubo invitación a todas las EPS e IPS. Desconozco pues, digamos, la representación de nuestro departamento. Otras intervenciones que ha realizado el Ministerio: censo de pruebas de hepatitis realizadas por los laboratorios de salud pública, coordinación con la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, Alimentos y Bebidas y otras áreas del Ministerio para implementar las acciones interprogramáticas incluidas en el plan. Como les decía, este es un trabajo intersectorial, no es solamente del sector salud, porque tenemos que atacar todas las vías de transmisión de las hepatitis virales. ¿Qué acciones tiene el Ministerio en proceso de implementar para poder desarrollar el plan? Construir guías de práctica clínica para hepatitis B, C y coinfección B y D. Aún no sabemos para cuándo estarían construidas estas guías, pero eso es lo que se pretende, tener una propia guía para las hepatitis B, C y D.
Nombrar un profesional para fortalecer el seguimiento de gestantes infectadas con el virus de la hepatitis B, que en nuestro departamento y en nuestra ciudad de Medellín ya se hace desde el año 2010 una vigilancia a las gestantes y sus recién nacidos expuestos. Nombrar un profesional para actualizar las normas de bioseguridad. Se tiene un proyecto piloto de educación a usuarios de drogas intravenosas en VIH y hepatitis virales en 2 ciudades priorizadas que son Cali y Pereira. Ahora vamos a mirar un poquito lo que son las generalidades de la hepatitis B como tal, porque ustedes saben, como les decía, que tanto el departamento de Antioquia como la ciudad de Medellín hacemos vigilancia a la hepatitis B en gestantes y recién nacidos expuestos. Voy a hacer un poquito de énfasis en esto de una manera muy rápida, enfocada más a vigilancia que a diagnóstico y tratamiento, porque no es el objetivo de la actividad. Miremos cuáles son las generalidades del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B puede sobrevivir en objetos inertes hasta 1 mes. De ahí pues la posibilidad del mecanismo de transmisión horizontal. Es una infección potencialmente mortal, es el tipo de hepatitis viral más grave que existe, es una infección asintomática en los estadios primarios, en gran medida una enfermedad olvidada y desconocida a nivel mundial. Les decía que iba a hablar un poquito de lo que era el patrón de prevalencia de hepatitis B y los mecanismos de transmisión para que tengamos conocimiento según la endemicidad, cuáles son los mecanismos de transmisión que predominan. Tenemos que la endemicidad de hepatitis B puede ser baja, puede ser media o puede ser alta. Cuando la endemicidad es baja, cuando menos del 2% de la población es portadora del antígeno de superficie, tiene el antígeno positivo. Media, cuando entre el 2 al 7% de la población tiene el antígeno de superficie positivo. La endemicidad es alta, cuando más del 8% de la población tiene el antígeno de superficie positivo. Cuando hay una endemicidad baja, menos del 15% de la población está infectada. Si es media, entre el 15 al 45% de la población está infectada, y mayor y alta, más del 45%. Con respecto a la vía de transmisión perinatal, cuando la endemicidad es alta, es cuando más se da la transmisión perinatal de la hepatitis B en menores de 1 año. Cuando la endemicidad es baja, la transmisión de la hepatitis B por vía perinatal es ocasional. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Nuestro país en este momento es considerado endemicidad baja para el virus de la hepatitis B, digamos con excepción de la región amazónica, donde su endemicidad sí pudiéramos considerar que es alta. El mecanismo horizontal en la endemicidad baja es ocasional, en la media es esporádica y en la alta es común. Aquí este mecanismo de transmisión horizontal es común entre los niños ya mayorcitos, los que van a las guarderías, a los colegios, por el contacto tan estrecho que hay a través de los juegos, se muerden, se arañan, se caen, se raspan. El mecanismo de transmisión sexual cuando la endemicidad es baja es frecuente, que es lo que se da en nuestro país. La población más afectada para hepatitis B en nuestro país es la población entre 15 y 49 años, población en edad fértil, población que inicia su vida sexual y laboral, y por lo tanto sabemos entonces a nivel de nuestro país que tenemos que encaminar acciones a prevenir la hepatitis B, a desarrollar medidas tendientes a evitar la infección por la vía sexual. ¿Cómo? Promoviendo el uso del preservativo. En la endemicidad intermedia,
la transmisión por la vía sexual es frecuente y en la alta es esporádica, y en los usuarios de drogas intravenosas, en la endemicidad baja la transmisión es frecuente, en la media es ocasional y en la alta también es ocasional. Esto es muy importante para nosotros poder saber hacia dónde vamos a enfocar las medidas de prevención. Miremos la historia natural de la hepatitis B y por qué es importante hacer vigilancia de la hepatitis B perinatal. Cuando una persona tiene una infección aguda por el virus de la hepatitis B, si es un adulto, entre el 5 al 10% se va a cronificar. El 95% restante se cura espontáneamente. Si es un niño, el 50% de los niños se va a cronificar. Pero si es un neonato, entre el 90 al 95% de los niños va a desarrollar hepatitis crónica, con la gravedad de que es totalmente asintomática, de que el hígado del niño no reconoce el virus como un agente extraño, de que este virus está haciendo daño en sus hepatocitos y generalmente en la segunda década de la vida es que ya va a empezar a producir síntomas. De las personas que desarrollan infección crónica, entre a un 15 a un 40% va a ser un daño hepático progresivo que lo va a llevar a una cirrosis, a un hepatocarcinoma y a la muerte, o lo va a llevar a una cirrosis descompensada y a la muerte. Más o menos el 2% de las personas que tienen hepatitis aguda pueden tener una falla hepática fulminante. Miremos la incidencia con respecto a la notificación de la hepatitis B para el periodo 2008-2012 en nuestro país. Tenemos que la notificación de la hepatitis B en nuestro país a partir del año 2008 muestra una tendencia creciente. Sin embargo, sigue habiendo un subregistro de casos. Aquí lo que sucede es que hay mejoras en la notificación de los casos. Los casos los empezaron a notificar desde el año 96. Inicialmente se notificaban los casos probables y confirmados. A partir del año 95 se notifican solo los confirmados. Y a partir del 14 se notifican tanto los probables como los confirmados. Con respecto a la prevalencia del virus de la hepatitis B en gestantes, en Medellín y Antioquia, tenemos que para el periodo 2010-2014, que es cuando se inició la vigilancia en el departamento, la prevalencia de hepatitis B en población general es de 0.5%. Nosotros, si miramos acá, tanto en Antioquia como en Medellín, esta prevalencia no supera la prevalencia total del país. Miremos cómo estamos en el cumplimiento del protocolo para hepatitis B en los niños expuestos. Nosotros aquí sí tendríamos una línea de base. Tenemos con respecto a la aplicación de la vacuna para hepatitis B de los niños hijos de mamás con hepatitis B que han nacido en los años 2010-2013, tenemos que el 99% de los niños han recibido vacuna y el 92% de los niños han recibido inmunoglobulina. Recordemos que el plan propone que el 95% de estos niños reciban el protocolo. Miremos brevemente la definición de caso del protocolo de hepatitis B del Instituto Nacional de Salud año 2014. ¿Qué es un caso de hepatitis B a confirmar? Es la persona que tiene mayor de 24 meses, tiene el antígeno de superficie positivo, pero no tiene el resto de marcadores complementarios para poder identificar si se está ante una fase aguda o crónica. Puede o no haber sintomatología. Estos casos se pueden notificar con la salvedad de que deben ser obligatoriamente ajustados a más tardar en el próximo periodo epidemiológico, que son 4 semanas, con los resultados de los anticuerpos del core IgM y core total, so pena de ser descartados en tanto no se confirme la presencia de infección aguda o crónica. Una hepatitis aguda es la persona que tiene más de 24 meses,
tiene el antígeno de superficie positivo, core total y core IgM positivo, ambos cores están totales, puede o no tener sintomatología y elevación de las transaminasas más de 2.5 veces el valor normal. En la hepatitis crónica, el antígeno de superficie está positivo por más de 6 meses. El core total está positivo, pero ya desapareció el core IgM. Aquí tenemos alteraciones de las pruebas hepáticas, hay aumento de transaminasas, bilirrubinas y fosfatasas. La hepatitis de transmisión materno-infantil es todo paciente menor de 24 meses de edad que tiene un resultado serológico para detección de antígeno de superficie positivo y es hijo de una mamá con antígeno de superficie positivo. Aquí tenemos que tener en cuenta que si yo diagnostico un recién nacido con hepatitis B porque encontré el antígeno de superficie positivo, debo hacer los marcadores complementarios que me apoyen el diagnóstico para poder ingresarlo al CIVIGILA. Para la investigación de caso de hepatitis B, debo hacer una historia clínica completa, teniendo en cuenta los aspectos sociodemográficos, la edad, el sexo, la zona de residencia, las condiciones ambientales, tener en cuenta los antecedentes de vacunación contra hepatitis B, los antecedentes de otras ITS, si ha tenido transfusiones, si usa drogas inyectables y si le han hecho diálisis alguna vez. Esta investigación epidemiológica de casos se hace en el consultorio. No hay necesidad de ir a la casa del paciente. A toda gestante con hepatitis B se le hace un interrogatorio en el consultorio, se coordina su manejo y el del producto de la gestación. Estos partos deben ser atendidos en segundo o tercer nivel de atención, donde yo pueda disponer de inmunoglobulina para hepatitis B en las primeras 12 horas de vida para el recién nacido. Hacer búsqueda de contactos, compañeros sexuales, hijos y convivientes, idealmente en los primeros 3 días de conocido el caso. Explicar sobre los mecanismos de transmisión y protección. No compartir máquinas de rasurar, cepillos de dientes, equipos de manicure y pedicure, cubrir heridas y laceraciones en piel, uso del preservativo, evaluar el riesgo que tienen sus convivientes para infectarse, evaluar los esquemas de vacunación, sobre todo en menores de 18 años, y evaluar qué conoce el paciente acerca de la infección, aclararle dudas, aclararle mitos, explicarle claramente en qué consiste la infección, a qué controles debe someterse y cómo van a ser sus controles. Los lineamientos en hepatitis B en gestantes, según los lineamientos de vigilancia y control del Instituto Nacional de Salud, dicen que se debe trabajar en coordinación con los servicios de salud sexual y reproductiva, con la respectiva EPS, para hacer el seguimiento de la gestante, garantizando la atención tanto de ella como de su recién nacido, de acuerdo a lo establecido en el país. Aquí desafortunadamente tengo que decir que realmente la empresa administradora de planes de beneficios casi que está dejando esta responsabilidad en manos de la IPS. Las EPS no tienen identificada su población gestante con hepatitis B, no tienen identificados sus recién nacidos para un seguimiento adecuado y oportuno. Y es importante que empecemos a tener en cuenta que es la EPS la que debe apropiarse de este trabajo. Trabajar en coordinación con los servicios de salud sexual y reproductiva, la EPS y la IPS que notificó el caso, en el seguimiento del 100% de los niños, hijos de mamás con antígeno de superficie positiva durante el primer año de vida. Garantizar su esquema de vacunas y garantizar los marcadores serológicos para definir si ese niño se infectó o no se infectó. Tengamos en cuenta que todo caso de hepatitis B, C o coinfección delta que se notifique debe ingresar obligatoriamente acompañado de los marcadores complementarios. Hay una cantidad de casos de hepatitis B en gestantes notificados al CIVIGILA solamente con el nombre y la cédula, y otra cantidad con el nombre, la cédula y el antígeno de superficie.
hay que clasificar o descartar el caso y para eso se tiene un periodo epidemiológico de 4 semanas. Debemos analizar todos los casos de hepatitis B y C y coinfección delta en menores de 5 años y las mortalidades, hacer análisis del caso, enviar análisis del caso al Instituto Nacional de Salud y diseñar un plan de mejoramiento. La EPS y la EPS deben garantizar el esquema completo de vacunación a este niño, incluido la revacunación en caso de que el niño no haya adquirido inmunidad. Esta revacunación sale del PAI. ¿Cómo vamos a prevenir entonces la infección por hepatitis B? En la primera visita de la mamá al control prenatal le vamos a solicitar el antígeno de superficie. Si es positivo, la remitimos al ginecólogo y al internista. Aquí es donde está el meollo del asunto. No hay programas de hepatitis B, no hay oportunidad en la asignación de citas a la gestante, ni con el ginecólogo, ni con medicina interna. Y esto hace que muchas veces pase la gestación sin asegurar una evaluación integral de la paciente, realizar los marcadores complementarios para clasificar la infección. El parto, si a la mamá el parto llega sin el resultado, se lo debo solicitar al momento del parto para poder aplicar protocolo al niño dado el caso que sea positivo. El parto se debe planear en una institución de segundo nivel para garantizar el protocolo al niño. Con respecto al manejo del niño, no es necesario hacer cesárea. Por donde salga el niño va a estar en contacto con las secreciones de la mamá. Pinzar precozmente el cordón umbilical, bañar el niño con agua y jabón, evitar el contacto del niño con las secreciones de la mamá. No está contraindicada la lactancia materna. Con respecto al protocolo del niño, en las primeras 12 horas de vida aplicamos vacuna e inmunoglobulina para hepatitis B, independiente del peso del niño. Hacia el niño pese menos de 2.000 gramos, le aplicamos la primera dosis de vacuna de hepatitis B. Esta dosis no hace parte del esquema de vacunación y cuando el niño haya ganado los 2.000 gramos y hayan pasado mínimo 4 semanas, aplicó una dosis adicional y continuó con su esquema a los 2, 4 y 6 meses. Entre los 9 y los 18 meses le solicito al niño antígeno de superficie y anticuerpos de superficie. No debo solicitarlo antes de los 9 meses debido a que pueden darme positivos por el efecto pasajero de la inmunoglobulina que dura más o menos unos 6 meses. Si el antígeno es positivo y los anticuerpos son negativos, lo reporto como un caso. Acordémonos que debo hacer los marcadores complementarios. Si los niveles de anticuerpos son inferiores a 10 miliunidades internacionales por mililitro, este niño lo debo revacunar. Lo revacuno con el esquema 016. Y a los 2 meses de la última dosis vuelvo y hago titulación de anticuerpos. Si los niveles son superiores a 10, el niño adquirió inmunidad. Con este esquema completo, en un niño expuesto al virus de la hepatitis B, estamos previniendo en un 95% el riesgo de infección. La dosis de inmunoglobulina para hepatitis B es una dosis estándar de 0.5 mililitros, que equivale a 100 unidades. Vamos a mirar ahora como parte de la vigilancia epidemiológica la ficha de seguimiento a gestantes con infección por virus de hepatitis B que propone el Instituto Nacional de Salud, que debe ser implementada en todas las instituciones de salud que atienden gestantes para las gestantes con hepatitis B. Esta ficha ustedes la encuentran en el protocolo del instituto. Es una ficha, no es ficha de Sivigila, es una ficha que hace parte de la historia clínica de la mamá, hace parte de la mamá debe portar la ficha para que donde a la mamá se le vaya a atender el parto, me puedan diligenciar los datos concernientes al parto, el peso del niño, a las cuántas semanas nació, al cuánto tiempo se le aplicó la gamaglobulina, la vacuna, y debo incluir todos los marcadores de la mamá.
y el seguimiento al niño entre los 9 y los 18 meses con el resultado de los antígenos y los anticuerpos de superficie. Aquí, con respecto a la ficha de notificación al CIVIGILA, quería mostrarles que en esta ficha yo debo colocar la edad gestacional al inicio del control prenatal y la edad gestacional al diagnóstico de hepatitis B. Es de la única manera que yo voy a poder identificar si este caso de hepatitis B que estoy notificando al CIVIGILA corresponde o no corresponde a una gestante. Acá dice, control en el embarazo, si hizo o no hizo control. Si nosotros no diligenciamos estos ítems, no vamos a saber si estamos o no hablando de población gestante. Así hemos concluido entonces con la revisión del tema. Quiero recordarles que en el año 2010, ya les dije, se estableció el Día Mundial contra las Hepatitis Virales y se designó este 28 de julio en honor al profesor Baruch Samuel Blumberg, que fue galardonado con el Premio Nobel, que nació este día y fue el que descubrió el virus de la hepatitis B. Ahora sí podemos pasar a la sección de preguntas. Acordémonos que es una actividad enfocada a vigilancia epidemiológica. Miremos entonces qué inquietudes tienen acerca del tema. Nariño. Hijo de madre con antígeno de superficie positivo, con core IgM negativo y core total negativo, ¿requiere seguimiento a los 9 meses o qué conducta se toma con el caso? La mamá tiene el antígeno positivo y la mamá tiene el core total y el core IgM negativos. Esto me está indicando que lo más probable es que yo esté ante un antígeno de superficie falsamente positivo. Para yo estar segura de que ese antígeno es un falso positivo, yo debo hacerle a la mamá unos anticuerpos de superficie antes de definir qué hacer con el niño. Porque según el resultado de estos exámenes, estos marcadores no me están apoyando el diagnóstico de hepatitis B. Entonces, lo más importante es definir si realmente ese antígeno es o no es positivo en la mamá. ¿Qué hago? Hago unos anticuerpos de superficie. Si esos anticuerpos de superficie tienen una titulación superior a 10, estoy ante un falso positivo del antígeno. Si esos anticuerpos de superficie son inferiores a 10, asumo que es un caso de hepatitis B y en ese caso hago seguimiento al niño. Vigilancia epidemiológica Santa Margarita. Buenas tardes. Según el grupo de patólogos del grupo de gastrohepatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, ya no se habla de hepatitis fulminante, sino de falla hepática. Muchas gracias por su corrección. No sabía. Nariño. Si en el primer trimestre el antígeno de superficie es negativo, ¿cada cuánto requiere control esta gestante? Realmente nuestro protocolo de hepatitis B solamente recomienda hacer la tamización al ingreso al control prenatal. Obviamente, los CDC sí recomiendan repetir el antígeno ante factores de riesgo. Varios compañeros sexuales, otras infecciones de transmisión sexual, compañero que tenga el antígeno positivo, pero en este caso habría que evaluar particularmente las condiciones de la gestante para definir repetir el antígeno, pero como le digo, en nuestro protocolo no está indicado repetirlo. Clínica San Luis. ¿Por qué la gamma-globulina contra la hepatitis B no se encuentra en el POS si es un pilar fundamental para evitar la transmisión perinatal? La gamma-globulina para hepatitis B
sí se encuentra en el post. Usted solicita la gamaglobulina a través de CTC, todas las instituciones de salud deben disponer de ella y una vez el niño la requiera, se le aplica y se le factura a la aseguradora. Catalina Muñoz. Tengo una duda con respecto a los títulos de anticuerpos de hepatitis B cuando un adulto ya tiene el esquema completo. Para saber si es necesario una dosis de refuerzo. No entiendo la pregunta. Dice, tengo una duda con respecto a los títulos de anticuerpos de hepatitis B cuando un adulto ya tiene el esquema completo. Para saber si es necesario una dosis de refuerzo. A ver, en población general no es necesario hacer estudios de efectividad de la vacuna. O sea, hacer una titulación de anticuerpos para saber si la vacuna le confirió o no le confirió inmunidad. Sabemos que en los trabajadores de la salud esto sí está recomendado. Si los títulos son superiores a 10, consideramos que el paciente tiene inmunidad. Sin embargo, en personas que ya han recibido las 3 dosis de vacuna, títulos inferiores se ha demostrado que confieren inmunidad, pero tratándose de los trabajadores de la salud, sabemos que sí es diferente por el riesgo al que están expuestos. Alonso, yo creo que ya. ¿No tenemos más preguntas? Bueno, si no tenemos más preguntas, damos entonces por terminada la teleconferencia. Espero que haya sido de su utilidad. Esto era solamente como un champú para que tuviéramos en cuenta que hay un plan nacional que podríamos decir que está en pañales y que debemos empezar a implementar y a difundir. Muchas gracias a Marta Cecilia por la explicación del tema. Los invito a que registren su participación en el enlace que les coloqué en el área del chat. Ese enlace los va a llevar a un formulario. Por favor, registren sus datos. Muchísimas gracias y que tengan todos una feliz tarde.